vector biológico. ¿Listo? Entonces lo que tendría que saber es que si hablamos del mosquito anófeles, tienen ustedes que saber qué enfermedad transmite. ¿Se entiende? La importancia médica puede ser porque es un vector mecánico, ¿ya? Que transmite agentes patógenos. O puede ser porque el mismo parásito causa daño. O puede ser por el envenenamiento. ¿Ya? Eso lo veremos en la última clase, es arañas. Y arañas no son parásitos, son depredadoras. Entonces su importancia médica es por el envenenamiento. Muy bien, características generales de los artrópodos: simetría bilateral, exoesqueleto quitinoso, segmentos corporales, o sea, tagmas, ¿no? Por ejemplo, en insectos, 3 tagmas, cabeza, tórax, lomo. Dimorfismo sexual, hay machos y hembras, pero esto es lo más importante. Los artrópodos se desarrollan por metamorfosis. ¿Listo? Muy bien. Ahí, en esta primera parte hacemos dos tipos de metamorfosis: la incompleta y completa. ¿Qué diferencias se encuentran en estadios? El incompleta es huevo, ninfas y adulto. Y en la completa, huevo, larva, pupa y adulto. Ya. Pero en el otro aspecto, ¿qué diferencias hay? Como dice ahí, que las características morfológicas, biológicas y ecológicas en la incompleta son semejantes, porque los estadios morfológicamente se parecen, ¿no? O sea, las ninfas son parecidas a los adultos. Biológicos, tienen los mismos hábitos alimenticios, y ecológicos ocupan el mismo nicho. Pero en la completa, todos los estadios son diferentes morfológicamente, tienen diferentes hábitos, ¿no? En este caso, sabemos que las larvas se alimentan de materia orgánica, pero las pupas no. Y cuando son adultos, nuevamente, ¿no? Se alimentan. Y hay diferencias ecológicas, diferentes nichos ecológicos. Por ejemplo, los huevos y larvas, ¿dónde están? De la mosca, donde hay materia orgánica en descomposición, pero las pupas, ambientes de sequedad, y los adultos, o en la tierra o volando en el aire. Pero desde el punto de vista parapsicológico, ¿por qué importa esto? ¿Quién se acuerda? Desde el punto de vista parasitológico, ¿por qué importa que ustedes reconozcan que determinado artrópodo tiene una u otra metamorfosis? Las medidas de control. Porque si sabemos que ocupan el mismo nicho ecológico, con una medida de control damos control a la infestación. Y es el caso de los piojos, ¿correcto? En los piojos, por ejemplo, el piojo de la cabeza, los huevos, las ninfas y los adultos están en la cabeza. Entonces, con un pediculicida controlan la infestación. Es una sola medida de control. Por ejemplo, en los triatominos, las chirimachas que transmiten la enfermedad de Chagas, ¿dónde normalmente están? Ahí, ¿no? En las hendiduras de las paredes que no están estucadas. ¿Correcto? Entonces, una medida de control podría ser insecticidas, efecto residual o mejoramiento de la pared. Pero eso es una sola medida y elimina la infestación. Entonces, tienen que reconocer el tipo de metamorfosis que sufre cada artrópodo. Pero es súper sencillo, porque nosotros hablamos de órdenes, por ejemplo, de los insectos, ¿no? Orden Malojava, orden Tiráptera, orden Siphonaptera. Ya, y con que ustedes sepan el orden qué metamorfosis tiene, eso aplica a todas las especies. O sea, si yo les digo que los Malophaga y Tiráptera, que son los piojos masticadores y chupadores, tienen metamorfosis incompleta, todas las especies tienen el mismo tipo de metamorfosis. Si yo les digo que los Hemiptera tienen metamorfosis incompleta también, y ahí están las chirimachas y los chinches de la cama, entonces todos ellos tienen metamorfosis incompleta, ¿correcto? Si yo les digo que los díptera, donde están las moscas y los mosquitos, tienen metamorfosis completa, todas las moscas, todos los mosquitos tienen metamorfosis completa. Entonces, está sencillo, solo tienen que aprendérselo por órdenes, ¿no? Ya está. 3 diferencias entre vector biológico y vector mecánico. Primera, la especificidad. ¿Quién tiene especificidad por su agente patógeno? ¿O qué agente patógeno tiene especificidad por su vector? Biológico. El biológico. En cambio, en el mecánico, no. Puede transmitir virus, bacterias, hongos, protozoos, helmintos, ¿no es cierto? Ya. Segunda diferencia.
¿Qué ocurre con el agente patógeno en el vector biológico? Se puede reproducir o desarrollar. En cambio, en el otro caso, no. Y finalmente, el vector biológico constituye el principal mecanismo de transmisión. En el otro caso, no es el principal, es uno de las varias formas de transmisión de determinadas enfermedades. ¿Correcto? Sencillo. Seguimos. En la práctica del día de hoy, ustedes lo han visto, vamos a hablar del orden Thyraphthera y Malophaga, que antes se le consideraba como orden Anoplura. O sea, hablar de los Anoplura era hablar de piojos, pero incluidos chupadores y masticadores, ¿ya? Pero actualmente ya la clasificación ha sufrido una actualización y se habla del orden Thyraphthera y orden Malophaga, pero ambos son piojos. ¿Cuál es la diferencia? Que los Thyraphthera, ¿quiénes son? Piojos chupadores de sangre, y los Malophaga masticadores. Y está fácil, mira, Thyraphthera empieza con P, picadores. Malophaga empieza con M, masticadores. La mnemotecnia, súper fácil, ¿correcto? Ya. Son insectos, por lo tanto, todos estos órdenes que vamos a revisar, que ustedes saben que no son todos los órdenes de la clase insecta, hay muchos más, se caracterizan porque tienen cabeza, tórax, abdomen y 3 pares de patas. Esa es la característica de la clase insecta. ¿Listo? Muy bien. Ahí está los Thyraphthera y ahí está un Malophaga. Ustedes, ¿qué diferencia encuentran? El ancho de la cabeza. En los de la izquierda, que son los Thyraphthera, los piojos chupadores, ¿cómo dirían? Que el ancho de la cabeza es menor que el ancho del tórax, ¿no es cierto? Ya, y en los Malophaga diríamos lo contrario, que el ancho de la cabeza es mayor que el ancho del tórax, ¿no? Esa es la principal diferencia. La segunda diferencia, ¿no lo ves? Mira, esta es la cabeza. Ahí, ancho y de largo, ¿ok? Ya. La segunda diferencia está en el tipo del aparato bucal. Siempre que yo les diga que es un insecto hematófago, ustedes, así como vómito, aparato suctopicador. ¿Correcto? O sea, siempre que les diga que es el insecto es hematófago, ustedes, aparato bucal suctopicador. Suctopicador. Siempre que les diga que es hematófago, suctopicador. En general vamos a ver 3 tipos de aparatos bucales: suctopicador, masticador y el de la mosca, que es chupador remojante o también llamado chupador esponjoso. ¿Ya? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces siempre que les diga hematófagos son suctopicador. ¿Listo? Ya. Los Thyraphthera son hematófagos, entonces tienen aparato bucal suctopicador. Los Malophago mastican, entonces tienen aparato bucal masticador. Esa es la segunda diferencia que hay entre ellos. Todos, ambos, o sea, Thyraphthera y Malophaga, como les dije antes, estaban en el orden Anoplura. Y todos los piojos que estaban en el orden Anoplura tenían metamorfosis incompleta. O sea, pasaban por huevo, y acá está el detalle: 3 estadios ninfales y llegaban a ser adultos macho y hembra. ¿Sí? Está sencillo. Perfecto. ¿Qué tienen los Thyraphthera, piojos chupadores, ya como características particulares, además de saber que es un insecto? Porque miren, tiene cabeza, tórax, abdomen, 3 pares de patas. Ya. Particularmente, estos insectos tienen el cuerpo aplanado ventralmente, antenas de 5 artejos, aparato bucal suctopicador, pero conformado por 2 a 3 estiletes retráctiles, ¿listo? Patas prensoras que terminan en una uña tarsal. Y también está sencillo porque solo vamos a ver 3 tipos de patas: las prensoras, las saltadoras de las pulgas y las patas corredoras. Nada más. ¿Listo? ¿Qué más? Pueden tener ojos simples o no tenerlos, y abdomen por 9 segmentos abdominales. Y son ápteros, o sea, no tienen alas. Lo pueden ver, ¿no? Todo eso que estamos conversando. ¿Sí? Ápteros. Alas no tienen. Ya. Seguimos avanzando. Me faltó el último detalle. Los pedículos miden entre 1 a 4 milímetros en general. ¿Listo? Ya. Hay 3 piojos de importancia médica humana. ¿Cuáles son? Pedículus humanus capitis, que es el piojo de la cabeza.
pedículos humanos corporis, que no es del cuerpo, de la ropa, ¿ok? Y el tirus pubis. Ya, los dos primeros son piojos, o sea, comúnmente conocidos como piojos, y el tirus pubis conocido comúnmente como las ladillas. No tiene ladillas, ¿ok? Muy bien. Ya no redundemos en algo que ya les he dicho, o sea, pueden ver las características de aplanado, antenas de 5 artejos, ápteros, abdomen de 9 segmentos, patas prensoras, ya, eso ya lo hemos conversado, ¿correcto? ¿Qué de particular tienen los pedículos? Podríamos decir que los 3 pares de patas son del mismo tamaño, ¿correcto? Y su dimorfismo sexual en la hembra está en el último segmento, que son los gonopodos, que es como una W, y en el macho el pene oedeado. ¿Listo? Y en tamaño, los pedículos humanos capitis van de 2 a 3. ¿Quién llega a 3? La hembra. La hembra. Y el macho 2. Y en el pedículos humanos corporis va de 3 a 4. ¿Quién llega a 4? La hembra. ¿No? Está sencillo. 3 diferencias entre pedículos humanos corporis y capitis. Primero, la coloración. ¿Quién es más oscuro? El capitis. Más blanquecino, el corporis. Primero. Segunda, ¿ven estas constricciones abdominales entre segmentos? Es más pronunciado en el capitis y menos pronunciado en el corporis. Esas entradas entre segmentos. Ya. Y la última es que el capitis es más ¿cómo se llama? Más delgado y el corporis más ancho, ¿correcto? Entonces, para diferenciarlos. Y la cuarta sería el nicho ecológico, lo que ya hemos dicho, el capitis en la cabeza y el corporis en la ropa, ¿ok? Muy bien, ahí está. Morbo, ¿cómo copulan? Muy bien, ¿cómo es la metamorfosis de los piojos? Incompleta. Pasa por huevo, 3 ninfas y adultos, ¿correcto? Ya. Empecemos por el huevo. ¿Cómo es un huevo de estos piojos? Son operculados, o sea, tienen una tapa, así como hemos visto en Fasciola o en Diphyllobothrium, también tiene una tapita, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Ya. También es operculado, pero la diferencia está en que en el opérculo, miren el esquema, tiene como que orificios. Entonces es un huevo operculado y ese opérculo es cribado, ¿ya? Orificio. Esa es la primera característica, es un huevo operculado. Y la segunda, y que aplica a todos, tanto a los malofada como a los piojos tiráptera, es que los huevos son pegados a los pelos, a los cabellos o a las plumas con una sustancia cemento. Por eso es que es difícil de extraerlo. Y eso es lo que normalmente se ve así en las personas que tienen piojos, se ve como caspa, pero no se puede remover, es duro. ¿Eso es lo que llaman liendre? Las liendres, exactamente, liendres o chías. ¿Sí? Ya está. No son los mamelones, ¿qué estructura? Mamelones, esto. Ah, ya. Sí. Pedículos humanos capitis, cabeza, corporis, ropa. ¿Cuánto es el tiempo de vida de estos piojos? 30 días. Y aplica también a los demás. En promedio viven 30 días. ¿Ya? Ahí está. 30 días. Pueden colocar 3 huevos, como en este caso, o 6 huevos, como en este caso. Y el tiempo en el que una ninfa desarrolla un adulto puede ser de 2 a 4 semanas. Y el tiempo en que un huevo, colocado recién hasta que salga una ninfa, puede ser de 2 semanas. Eso es importante saberlo claro, porque si hay un niño que tiene pediculosis y se le da un pediculicida, solamente ese pediculicida va a matar ninfas y adultos. Entonces, ¿qué tendrían que hacer para eliminar la infestación? No va a matar los huevos. Si sabemos que el huevo desarrolla ninfa en 2 semanas, ¿qué tendrían que hacer? Esperar 2 semanas para nuevamente aplicarle el tratamiento de pediculicida y con eso ya erradican la infestación. No recomendable el corte de cabello cero, a pesar que está en la literatura, y lógicamente si eliminas el nicho ecológico eliminas la infestación. Pero ¿por qué no se recomienda? Porque ya ha habido reportes de casos extremos,
o sea, no muy común, pero ya ha habido reportes de que el niño sufre bullying y la madre termina denunciando al médico por desfiguración del rostro. Entonces, a pesar de que está en la literatura, no se recomienda, y no se recomienda porque incluso en una infestación intensa los pediculicidas funcionan muy bien, entonces no tendría sentido. ¿Está claro? Ya está. Esa sí puede ser pregunta de examen, ¿no? ¿De libro de De 2 a 4 semanas. Esta es la parte más importante que les van a evaluar. ¿Cuál es la importancia médica de cada artrópodo que vamos a ir revisando? Y solamente o va a ser que es, acuérdense, importancia médica por su ectoparasitismo, porque es hematófago, o porque es eso y además es vector de enfermedades. Entonces, cuando yo les diga el Pediculus humanus capitis, solamente tiene importancia por su ectoparasitismo, porque es un ectoparásito hematófago que causa daño exfoliatriz de sustracción de sangre, que como inocula su saliva causa daño tóxico alérgico y en consecuencia un daño inflamatorio. ¿Está claro? Por eso la persona va a tener prurito, va a tener una reacción eritematosa, pruriginosa, ¿sí? Ya está. Eso es cuando hablamos del piojo de la cabeza. Pero si hablamos del piojo del cuerpo, tiene importancia doble. También es un ectoparásito hematófago, ¿correcto? Y por otro lado, transmite enfermedades. Y antes que me olvide, estos piojos, Tiráptera, malófaga, tienen un parasitismo obligatorio permanente. Hay 3 tipos, ¿no es cierto? Permanente, periódico y temporal. Temporal es que el mosquito viene, se alimenta y después sigue volando. Solamente se acerca para alimentarse, nada más, y causa parasitismo en ese momento. Periódico es que un estadio, de repente la larva, en la metamorfosis completa, está adaptada a la vida parasitaria. Pero cuando llegue a pupa, ya no es parásito, solamente la larva, ¿se entiende? O sea, un estadio del desarrollo está adaptado a la vida parasitaria. Después ya no es parásito. ¿Correcto? Y permanente sería que todos los estadios están adaptados a la vida parasitaria. Y ese es el caso de los piojos, porque ellos tienen un parasitismo permanente, porque en la cabeza de una persona ustedes se encuentran los huevos, las ninfas y los adultos, todos haciendo parasitismo. ¿Listo? Muy bien. Pregunta de examen también. ¿Qué enfermedades transmite el Pediculus humanus corporis? Transmite el tifo exantemático, causado por la Rickettsia prowazekii. Transmite la fiebre recurrente, causada por la Borrelia recurrens, que es un espiroquete. Transmite la llamada fiebre de las trincheras por Bartonella quintana. ¿Listo? Entonces, no es mi intención ayudarlos en el examen, pero en todo caso, proyéctense cómo les evaluaría. Podría ser así: el Pediculus humanus capiti transmite fiebre de las trincheras, tifus exantemático, fiebre recurrente, enfermedad de Chagas. ¿Se dan cuenta? O podríamos decir, son artrópodos, son vectores biológicos, y les ponen musca doméstica, periplaneta americana, platela germánica y Pediculus humanus corporis. Musca doméstica es un vector mecánico. Periplaneta americana es una cucaracha, la cucaracha americana. Platela germánica, la cucaracha alemana. Y esos son vectores mecánicos. ¿Se acuerdan que les dije que era sencillo? Porque ¿quiénes son vectores mecánicos? Las moscas y las cucarachas. El resto que ustedes conozcan van a ser vectores biológicos. ¿Listo? Entonces, otra forma como se puede preguntar. ¿De qué estadios? ¿En qué estadios? ¿Cómo si? Esta enfermedad, la pediculosis, claro, en estadio de ninfa o adulto. Claro, por huevo no. Entonces, ¿y cómo se da? En los niños, contacto cabeza con cabeza, que están compartiendo gorros, que están compartiendo peines, o en últimos trabajos ya le dan relevancia como factor de riesgo los selfies.
Sí, porque los niños que ahora terminan con el celular en el selfie, ¿qué hacen? Juntan cabeza con cabeza, ¿no? Es un factor de riesgo. Sí, suena gracioso, pero sí, ya está demostrado. Muy bien. Tirus pubis, obsérvenlo, tiene las características de los tirápteros, o sea, es aplanado, es antena de 5 artejos, aparato bucal picador, correcto, áptero, patas prensor, todo lo que hemos visto, lo tiene. Pero a diferencia del pedículos, ¿qué observan ustedes? Las patas, que no son iguales, porque el segundo y tercer pata son más desarrolladas, el primer par de patas menos. ¿Qué más observan? El tórax es ancho y el abdomen corto, porque ha habido fusión de segmentos. ¿Listo? ¿Qué más deben saber? También tiene una metamorfosis incompleta. Huevo, 3 ninfas y adulto. El detalle es que su nicho ecológico, ¿dónde es? El vello púbico. Muy bien. ¿Y su mecanismo de transmisión? Las relaciones sexuales, ¿no es cierto? Entonces, proyectémonos cómo nos podrían preguntar. Son enfermedades transmitidas a través de las relaciones sexuales, ya tienen uno. Y el otro será, por ejemplo, la sarna. La sarna también se transmite, el ácaros, arcópteros escabios, también es por relaciones sexuales. Entonces también ya tienen dos, ¿no? Muy bien. Vello púbico, relaciones sexuales. Hay un pequeño detalle aquí. Si hablamos de la pediculosis palpebral que puede causar blefaritis, o sea, inflamación, ¿quién creen ustedes que sería lo más lógico que la causara? El de la cabeza, por proximidad. Pero quien lo causa es el tirus pubis. Y hay que tener mucho cuidado, porque si en un niño se observa blefaritis, ¿cómo se llama? Pediculosis palpebral, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué creen? Exactamente. Porque hay probable abuso sexual. No es que es un piojo que se transmite por relaciones. Entonces, si un niño tuviera blefaritis, habría que buscar en otras partes del cuerpo, por ejemplo sus genitalcitos, y no es darlo simplemente al reporte. Hay que tener un buen manejo. Ustedes que van a trabajar con el tema de manejos, nunca se manden a hacer un reporte. Siempre es bueno conversar con el médico. Imagínense, están leyendo una muestra de orina de una mujer que encuentra el espermatozoide y se reporta, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es una menor de edad? ¿No? Y que viene con su mamá. Entonces hay que tener mucho manejo y pasan esas situaciones, ¿ya? Entonces sean siempre cuidadosos de qué edad están leyendo la muestra, ¿correcto? Ya está. Solamente es importante por su ectoparasitismo. Es un ectoparásito hematófago, no más, no transmite enfermedades, ¿correcto? O sea, de los 3 que estamos viendo hasta ahora, solo tenemos un vector biológico, ¿sí? Muy bien. Esto ya no, 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 esto sí. Acá veo otros piojos relacionados como pedículos Echefi de los chimpancés, que verán cómo son más desarrolladas sus patas, ¿no es cierto? O Tirus gorillae, que es muy parecido al Tirus pubis, ¿no es cierto? Pero este es típico de los gorilas, ¿ya? Y eso es algo que quiero que les quede bien grabado. Los piojos tienen alta especificidad por su hospedero. O sea, cuando yo les digo pedículos humanos capitis, es exclusivamente del humano. Así el humano tenga contacto con el perro no va a sufrir o sea, no va a desarrollar, no está adaptado. Sí, a ese nicho ecológico del perro. O sea, el perro tiene sus propios piojos, pero no el pedículos humanos capitis. A pesar que salta, muere. Sí, muere. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay una especificidad, ¿listo? En los piojos. Y acá piojos de otros mamíferos. Por ejemplo, Solenopotes capiliatus del ganado, este es el primero. Haematopinus suis, aquí lo tenemos, el segundo. Lyctonatus setosus, ¿correcto? Haematopinus euristernus es y este es el Haematopinus asini, este es el tercero. Este es el
Lignonatus setosus, stenosis, Amicrodipsis ventricosus y Polyplax serrata y Polyplax spinulosa. Estos dos últimos de la rata y del ratón, ¿correcto? Y para eso ya hay claves, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a hablar de piojos masticadores. Piojos masticadores, les puedo comentar, a ver, son insectos de amplia distribución mundial, pero lógicamente ¿dónde van a estar? Donde hay crianza de animales, ¿no? Crianza de pollos, de gallinas, de ganado ovino, equino, normalmente ahí. Y pueden estar en coinfección con piojos chupadores de la sangre, ¿correcto? Muy bien. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo aquí. En el ratón, en la rata, hay piojos chupadores, pero también podría haber al mismo tiempo piojos masticadores. ¿Ok? Ya está. Masticadores porque ellos no se alimentan de sangre. Como dice el tercer ítem, ¿ellos de qué se alimentan? Epidermis, plumas o pelo. O sea, ellos no tienen un aparato bucal suctopicador, ellos tienen un aparato bucal masticador. Entonces mastican la piel, ¿ya? Mastican el pelo, mastican la pluma. ¿Listo? Ya. Pero también tienen una metamorfosis hemimetabólica, o sea, incompleta, ¿ya? Pasan por huevo, 3 estadios ninfales y adultos. No lo mismo, ¿correcto? La diferencia está en que pueden tener de 3 a 5 antenas, eso sí es variable. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Que la cabeza es más ancha que el tórax. Esa es la característica morfológica. Vean que sus huevos también son operculados y en este caso se pegan a los pelos o plumas de los animales. Ah, y ese es otro detalle, que no hay piojos masticadores del hombre. Todos son de animales, ¿ya? Hay dos grupos de piojos masticadores, los Ichnosera y los Amblycera, pero está fácil, mira, vamos a hacerlo paso a paso, ya. Palpos maxilares, aquí ausentes, y aquí los están viendo, miren, aquí y aquí. ¿Listo? Ya, entonces, palpos maxilares ausentes, palpos maxilares incluso de 4 artejos, mira, 1, 2, 3, 4, fácil, ya. Segunda característica, las antenas, que pueden ser de 3 a 5 artejos, son setiformes. ¿Qué quiere decir setiformes? Solamente son rectas, ¿ya? En cambio, las antenas de los Amblycera, que normalmente están formadas por 4 artejos, y pueden contar, miren, 1, 2, 3, 4, ¿cómo son? Clavadas. ¿Qué significa? Que en la porción terminal son más anchas. ¿Se entiende la primera diferencia? Uno es recto simplemente y el otro se ensancha en la porción terminal, en los Amblycera. Dentro de este grupo, cuando las antenas, digamos, están en reposo, siempre están expuestas, como ven acá, siempre sobresalen del piojo. En cambio aquí, miren, cómo están cuando están en reposo, escondidas en una foseta. O sea, aquí hay una foseta, ahí suelen estar colocadas. Entonces no son visibles normalmente, ¿correcto? Mandíbulas verticales, mandíbulas horizontales. Y finalmente, si ustedes ven el meso y metatórax, están fusionados y no tienen suturas. En cambio, en los Amblycera, si ven el meso y metatórax, generalmente están separados por una sutura. ¿Listo? Entonces, ambos tienen cabezas grandes. Yo creo que la mayor diferencia, si se han dado cuenta, están en las antenas, ¿no es cierto? Y secundariamente en las mandíbulas. Pero en ambos casos, ¿qué tienen? Mandíbulas. Es un aparato bucal masticador. ¿Ya? Aquí algunos ejemplos. Bovícula bovis, este de aquí, ¿ya? El primero. Wernickelia equi, el segundo. A ver, creo que vamos siendo un poquito, solo mirando este, sin ver el plagio. ¿Qué creen que sería este de aquí? Si es visible
Icetiforme. Ignocera. Muy bien. Este de acá, segundo. También. Este de acá. También. Este de acá. Ignocera también, muy bien. Ya. Este de acá. También. También. Este de acá ya no se ve. Amblicera. Acá tampoco. Amblicera y acá tampoco. No, este es el primer par, segundo par, tercer par de pares. Acá estaría, no se observa. ¿Se dan cuenta la principal diferencia entre ambos grupos? Las antenas. Lo más fácil. Miren el penúltimo, Menopon Galiné, creo que es el que me han dado como muestra. Ya lo tienen, es un amblicera. Con limbúcula, con un B, amblicera también, muy delgado. No sé si me han dado un ichnocera, pero creo que tienen más o menos ya una idea, ¿no es cierto? Perfecto, esto ya no. Ese no estoy haciendo. Aquí lo que hemos estado conversando. A ver, ¿dónde está? Este de acá. Esto está en su guía, ¿ya? Claves de identificación de grupos. Equinocrididae, Neolignatidae, Linognatidae, Aematopinidae y Pediculidae. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Vamos a ver material. Se puede entrar antiguo. ¿De la anterior clase? Ah, sí, fuimos, sí. Se puede entrar. Si quieres ver, pero sí creo que las vamos a hacer. Estas solo son claves, o tenemos que completar. ¿De qué fecha fue? Semestre pasado. Solo son claves para que las no tienen que completar. Eso, no, acá solo es rotular. ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, este cuál podría ser. No, acá ya estábamos en... Tirus puris, ¿no? Por el, ¿se acuerdan? ¿Qué fecha habrás? Eso lo sé yo. Este es el, si no me equivoco, esa cámara, Linognatidae. ¿Qué más de ello se puede entrar a dónde? Pero ahí no entran las fotos. Ya, a ver. No, Les explico lo siguiente. Este material se hizo en el 2020, cuando vino lo de la pandemia y teníamos que hacer educación virtual y no podíamos entrar aquí a la facultad porque estaba prohibido, ¿se acuerdan? Y bueno, quizás no lo actualizamos, solamente tenemos el material que teníamos a la mano aquella vez. Y el material que teníamos a la mano aquella vez solo eran los espejos humanos. Entonces, lo que van a ver aquí es el Pediculus humanus. ¿Cuál creen que es? Capitis. Muy bien. ¿Y qué creen que es? ¿Por qué? porque para el Ya, entonces no quiero que sufran en su examen, porque veo que les está yendo mejor, pero todavía no les está yendo bien como quisiera todo. Esto es sencillo. ¿Saben por qué es sencillo? Porque, a ver, si yo les pregunto que me digan qué observan, ¿ustedes qué dirían? Adulto, hembra de pedículos humanos, ¿correcto? Ya. Ahí yo les pregunto, ¿por qué creen que es un adulto? ¿Cuál es la diferencia entre una ninfa y un adulto? El aparato reproductor, ¿no es cierto? O sea, los caracteres sexuales ya en el adulto están definidos. Entonces, ¿cómo saben que es una hembra? Porque al final... El tamaño. Tiene los gonopodos, ¿no es cierto? Ya, entonces, si ustedes me dicen que va a ser un pedículos humanos, ¿ya? Capitis incluso, hembra, entonces en las características que yo debería encontrar, gonopodos. Si es un pedículos, patas de igual tamaño, ¿correcto? Patas de igual tamaño. Y si me quiere decir que es un pedículos, ¿qué me tendrían que decir? Ya, pero eso sería en general. O sea, esa es una característica general. De agua. Yo creo que se quedan en las patas iguales, nada más.
Porque no les están pidiendo que, si yo les diga, dígame a qué orden corresponde, ahí sí. ¿A qué orden corresponde? Ustedes dirían a piráfora. ¿Por qué? Por el ancho de la cabeza, por las antenas de 5 artejos, por el aparato multiplicador, porque es áspero, por las patas tensoras, porque esa es la característica del órgano. Pero ya no estamos en ese nivel, estamos ya más específicos. Y les dije, más específico cuál era. Las patas y el sexo, los gonoporos. ¿Está claro? Porque este es el macho. De todo lo que hemos conversado, ¿qué tendrían que agregar? No tiene parte terminal. El tamaño, ya puede ser, pero que sí lo ven el pene o aireado. ¿Correcto? Ya está. Aquí eran dos cosas importantes. Una que no está, porque parece que ya se ha perdido, el opérculo privado y la sustancia cemento, nada más. Aquí, ¿qué dirían? Adulto de tirus pubis. Aquí no hay sexo porque es difícil. Ya. ¿Pero qué colocaría? Ahí hay tres características que sí o sí tienen que estar. Forma cuadrada. Patas, el primer par de patas menos desarrolladas. Abdomen fusionado, corto, y tórax ensanchado. ¿No? Esas sí tendrían que estar sí o sí. ¿Está claro? Ya está. Eso nomás era para lo que había en láminas seculares. Vimos láminas la vez pasada de la práctica pasada. Ah, esa falta. Nos falta. Ese es un tiráctero. Y este es un elefante. No, ese es también un tiráctero. Pero macho. Sí, acá está su adelgado. No hemos visto un elefante. A nosotros no nos han enseñado así. Sí, Voy a ver. a las antenas, al aparato bucal, nada más. A ver, voy a ver. Ya. Ah, mira, aquí hay más. Ah, no, esto es polvo. Esto no es. Esto lo vieron. No llegamos a ver esto, solo explicamos, ¿no? Sí. Ya, esta es una de las muestras que puede venir en el examen. Si yo les pongo esto, ustedes me tendrían que decir que este es un adulto de fasciola. ¿Por qué? Si alguien me dice por la forma foliácea y aplanado, yo les digo, para algoritmos es igual. ¿Qué tiene de particular fasciola? Ya está, muy bien, eso quiero escuchar. ¿Se acuerdan que les dije que todo era homogéneo menos un segmento que era como una elevación? Y eso era el cono cefálico. Le dije, y eso es característico de fasciola. ¿Correcto? Entonces, si ustedes observan y están viendo la placa y pueden ver el tamaño, acá hay dos respuestas. ¿Por qué reconocen que es fasciola? Por el cono cefálico característico y porque mide de 2 a 3 centímetros. Como tercera característica, ¿se acuerdan? Le dije que la ventosa oral o la ventosa ventral están próximas. Ya está, esas dos. ¿Ok? Miren acá, vamos a ver más en detalle. Tamaño de 2 a 3, ventosa oral, ventosa ventral, cono cefálico característico. ¿Listo? No digan que no les he dicho. Siguiente. Vean en más detalle. Esto que está lleno de huevos, ¿qué será? El útero. Muy bien. Siempre que vean huevos, útero. ¿Ya? Ustedes se acuerdan que después de la boca venía la faringe y que se dividía en dos ramas intestinales, que está yendo una aquí, otra aquí, y que eran a su vez ramificadas, ¿cierto? Estas manchas negruzcas que son glándulas vitelinas o vitelógenas, como dicen aquí. Esta es la ventosa ventral. Esta zona es el el atrio genital, perdón, donde desemboca el poro uterino y el poro genital, ¿ok? Un adulto de fasciola en hígado, barro biliar. De por sí un hígado que tiene fasciola es fibrosis, está fibrosado. Ya. Aquí si ustedes vieran una fasciola en corte histológico de hígado, ¿qué es lo que les pediría que me digan como característica? Es una sola, por cual uno reconoce que se trata de fasciola. ¿Quién se da cuenta? A ver, no sé dónde está, acá, para que no vean la rotulación. Ya. ¿Quién se da cuenta cuál es la característica que tiene que tener para reconocerlo en un corte histológico? Por si acaso, lo que está del espacio hacia arriba es parénquima.
Trabeculado. Y lo que están viendo así, digamos, con huecos, todo eso es todo el estroma de la fasciola. Pero hay una característica que resalta, por lo cual ustedes tienen que decir que es fasciola. No, pues tienes que reconocer al parásito. Exactamente, las espinas. ¿Se acuerdan que todos los nematodos tienen cuerpo cubierto de espinas? Y si ustedes ven aquí, ven espinas dirigidas hacia atrás. ¿Ya? ¿No lo ves? Ya. Esa es la característica. Cuerpo cubierto de espinas. ¿Ya? ¿Quién me dice por qué en la fasciolosis utilizamos como método de concentración la sedimentación rápida? No, el movimiento. Por los huevos, pero claro, ¿qué característica tiene el huevo? Sí, les dije. Sí, va a ser. ¿Pero por qué? Porque ¿cuál es el fundamento de la sedimentación rápida? El alto peso específico de la estructura parasitaria. Y ya de por sí el huevo de fasciola, les dije, es el más grande que van a ver. 150 micras de largo con 63 de ancho. ¿Ok? Muy bien. No se olviden, ¿no? Ahí están los huevos de fasciola. Fácil de ver, e incluso como son medios amarillentos, pues en vez de lugol se suele echar azul de metileno y hace contraste. ¿Ya? ¿Quién me dice cuál es la característica para reconocer los caracoles limnaea? ¿Se acuerdan que les dije que había especificidad? Ya. Giro dextrógiro. Correcto. ¿Y cómo lo corroboras que es dextrógiro? Que si miras el opérculo, ¿en qué lado está? A la derecha, ¿no? Y eso te das cuenta que es dextrógiro. Este es el berro donde se adhiere ¿qué? ¿Qué se adhiere en el berro? La metacercalia, ¿correcto? Ese se le está infectando. ¿Qué diferencia encuentran? Ya sé cómo dice. ¿Qué diferencia encuentran del adulto de fasciola comparado con el adulto de Paragonimus? Ustedes. Las ventosas están más separadas. Ya, una. Otra. Las espinas. El cono cefálico. No tiene. Ya, dos. Otra. Espinas tienen ambos. Sí, sí. Otra. Hay una más que les he explicado ahorita. ¿Se acuerdan que les he dicho que en fasciola las dos ramas intestinales son ramificadas? Vean en estas, miren, sigan mi mouse. Acá viene una rama, miren, no son ramificadas, son onduladas, pero no son ramificadas, ¿correcto? Muy bien. Ya está. Esta es la metacercalia de Paragonimus, que tiene su ventosa oral, ventral y esos ciegos intestinales ondulados. Y su vesícula excretora. No hay más. Es una metacercalia. ¿Qué no verían aquí? Órganos sexuales. Este es el huevo de Paragonimus, pero no está muy bueno. ¿Cuál es el caracol donde desarrollan los estadios larvales de Paragonimus? Ahí está. Aropirgus colombensis, que también es dextrógiro. Solamente que los caracoles limnaea miden de 1 centímetro a 1 centímetro y medio. En cambio, el Aropirgus de medio centímetro a menos. ¿Listo? Pero también es de giro dextrógiro. Este es el segundo periodo intermediario de la paragonimiasis. Porque ¿se acuerdan cómo se adquiere la paragonimiasis? Comer carne de cangrejo en la forma de ceviche. Carne de cangrejo de agua dulce. Muy bien. Este es un acantocéfalo. ¿Ya? Este es de otro grupo, ya no son tremátodos, Igenea. Son acantocéfalos. Y ahí terminamos. ¿Listo? Muy bien. Denme un minuto, porque esto es fácil de